Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo gatito corazón. Les quería mostrar, en el tutorial anterior les había subido este lindo conejito corazón. Por si todavía no lo han visto y lo quieren ir a hacer, ahí está. Ahora les voy a mostrar el gatito. Este de aquí me mide unos 11 centímetros aprox y de ancho unos 10 centímetros. Recuerden que si les gusta el video pueden dejar su like, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales. Ahora los materiales lo he tejido con hilo 100% algodón. Este hilo es de 4 hebras, el grosor es de 2 milímetros y lo tejí con este crochet que es de 2.5 milímetros. He utilizado relleno sintético para rellenarlo. También necesitaremos tijeras, marcador de puntos, necesitaremos aguja lanera, algunos alfileres. Le he colocado acá rubor con sombras rosadas y los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Así que esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo el cuerpo y comenzamos con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Vamos tejiendo así 2 puntos bajos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9 y de esta vamos a hacer 2 piezas iguales. La primera la hacen, llegan a la vuelta 9, sacan el marcador. En el siguiente punto hacen un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga porque a la hora que vamos a unir las 2 piezas va a quedar un pequeño agujero en la parte del medio. Entonces esta hebra que estamos dejando nos va a servir para poder cerrar la parte del medio. Ya entonces la primera van a hacer así, dejan la hebra larga y la cortan. Miren, y la segunda pieza que vamos a hacer igual. No van a cortar la hebra porque vamos a seguir tejiendo y acá lo vamos a unir. Entonces lo que vamos a hacer acá, ya podemos sacar el marcador
y vamos a unirlo. Miren, acá donde hemos cerrado 1, 2, 3, más o menos en el tercer punto, retrocediendo de donde hemos cerrado, ahí vamos a empezar a hacer nuestro primer punto y lo vamos a marcar. Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto. Aquí en esta primera pieza tenemos que tejer los 30 puntos bajos. Les recomiendo que los cuenten, porque como acá va a quedar como un agujero, hay veces puede ser que aumentemos o disminuyamos un punto. Así que cuenten 30 acá y después se pasan para este lado, cuentan 30 y al final nos tienen que quedar 60 puntos. ¿Ya? Entonces voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final y volvemos. Miren, acá ya tejí los 30 puntos de esta parte y ahora acá voy a tejer los 30. Se van a dar cuenta que acá no lo van a tejer porque de acá sale este punto, ¿ven? Van a empezar de acá y van a seguir contando aquí en esta parte también que tengamos 30 puntos bajos hasta llegar al final. Miren, acá ya terminé la vuelta 10. Ya hemos unido las dos partes y al final nos quedaron 60 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 11, pero antes, por este agujero que nos queda, voy a pasar esta hebra que dejamos de la primera parte que hicimos. La voy a pasar para este lado y al final voy a aprovechar esta hebra para coser ahí. Entonces ahora sí voy a seguir tejiendo. Nos tocaría hacer la vuelta 11 y en la vuelta 11 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 60 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y después la disminución, que es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y hacemos nuestra disminución. Y esta serie de 8 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 54 puntos bajos en esta vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 7 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar
42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer la vuelta 19 y antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad y le vamos a bordar la nariz. Y los ojos de seguridad se los vamos a colocar en la vuelta 8. Contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá en esta vuelta 8 colocamos un ojo, contamos 5 puntos y vamos a colocar el otro ojo. Ahora le vamos a bordar la nariz, la boca y la parte de acá de los bigotes. Entonces aquí en la línea donde terminan los ojos vamos a ingresar ahí, dejamos un poco de hebra por la parte de atrás y vamos a agarrar 2 puntos acá. Vamos a pasar así 1, 2 veces y de ahí salimos 1 o 2 vueltas más abajo en la parte del medio. Así, acá un poco más al medio. Se fijan que estén en el medio y le hacen la línea que quede al medio, en la parte del medio de la nariz, y de aquí me voy a pasar a este lado para poder bordarle los bigotes. Acá también agarro 2 puntos. Me paso una vuelta más arriba, así, y en diagonal una vuelta más arriba agarro 2 puntos también y de este lado voy a hacer lo mismo. Voy a salir acá, miren así, y acá voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar acá de este lado, acá un punto más adelante, 2 puntos de este lado, me paso una vuelta más arriba y salgo así en diagonal agarrando 2 puntos y salgo por la parte de atrás y de esa manera, miren, me quedaría bordado los bigotes también, la nariz y la boca. Y ahora con estas 2 hebras que me quedan voy a hacer 2 nudos y los dejo por dentro. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta
y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar y a darle forma a este cuerpo de corazón. Vamos a rellenar bien en la parte de arriba, así. También vamos a rellenar acá en la otra parte y de ahí seguimos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos ahí, marcamos y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y en la vuelta 24 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 26. Antes de seguir tejiendo van a rellenar más porque acá ya vamos a seguir cerrando. Entonces en la vuelta 26 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 27 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces aquí hacemos la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de abajo. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Ahí ya voy 2, acá 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, ingresamos por ahí mismo, salimos por la parte de atrás y acá atrás vamos a agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado y vamos a cortar la hebra que nos sobra, cerrar acá. Lo único que vamos a hacer es agarrar una hebra de cada lado y vamos a pasar varias veces hasta que ese agujero ya no se vea. Vamos agarrando así, vamos pasando de un lado para otro hasta que tapemos ese agujero y al final hacemos un nudo y perdemos esa hebra por dentro. Y así nos quedaría el cuerpo de nuestro gato o gatito corazón. Ahora vamos a reservar y para tejer las piezas que nos faltan. Ahora vamos a tejer las orejas. Empezamos haciendo un anillo mágico.
adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya tejí los 6 puntos bajos, vamos a cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces tejemos ahí un punto bajo, después un aumento, de nuevo hacemos un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces, y de nuevo hacemos un punto bajo y un aumento, ahí serían las 3 veces, acomodamos bien así al derecho, y en esta segunda vuelta nos quedarían 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. Y de estas orejas vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la cola. Vamos a empezar igual con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1. Aquí ya tejí los 5 puntos bajos, cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a tejer 5 aumentos. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3. Y desde esta vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, 10 puntos bajos en cada vuelta. Vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5, me falta el último punto y en vez de cerrarlo en blanco lo voy a cerrar con el color rosado para hacer el cambio de color. Lo cierro así y ahora el color rosado con el color blanco. Voy a hacer 2 nudos. Y voy a cortar la hebra de color blanco porque vamos a seguir tejiendo con el color rosado. Y de esta manera vamos a ir tejiendo igual con el color rosado, un punto bajo en cada punto. Yo ya tengo una cola que está avanzada, les voy a mostrar para que así lo tejan igual. Miren, la cola la vamos a tejer hasta la vuelta 25, contando 10 puntos bajos en cada vuelta. Ya, o sea, un punto bajo en cada punto. Y acá donde nos hemos quedado, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la vuelta 6 nos tocaría rosado, la 6, la 7 en rosado, 8, 9 en blanco, 10, 11 en rosado y así hasta llegar a la vuelta 25. Cada 2 vueltas cambiamos de color, así como les he enseñado. Y cuando van avanzando, van rellenando la cola solamente hasta acá. Hasta las 3/4 partes, no hasta arriba, ¿ya? Más o menos hasta acá la vamos a rellenar. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la vuelta 25, un punto bajo en cada punto y cada 2 vueltas vamos a ir cambiando los colores, así hasta la 25. Al final hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos igual una hebra larga para poder coser la cola al cuerpo. Vamos a coser las orejas a nuestro gatito y para coserla vamos a colocarla ahí, le colocamos un alfiler y vamos a agarrar un punto. Mira, justo le he colocado donde está el anillo mágico al costado
Ahora voy a agarrar acá un punto del cuerpo y agarro un punto de las orejas, voy jalando, vuelvo a agarrar un punto del cuerpo, así, jalo, agarro un punto de las orejas y voy jalando. De esta manera vamos a coser todo el alrededor de la oreja hasta llegar acá, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ahora vamos a coser la cola. Lo primero que hacemos es cerrarla, pasando así, de un lado para otro. Y la cola la vamos a coser, vamos a ponerla así a esta altura, donde está el anillo mágico o donde hemos cerrado acá 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4, ahí la vamos a coser. De la misma manera que hemos cosido las demás partes, agarrando acá un punto del cuerpo, después agarramos un punto de la cola, vamos jalando, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, agarramos un punto de la cola, un punto del cuerpo, agarramos acá un punto de la cola, y para que la cola no se alce y quede así, de esta manera, vamos a darle 2 puntadas acá y 2 acá. Entonces nos pasamos para el costado, agarramos ahí un punto igual, agarro un punto acá de la cola, voy jalando, agarro un punto acá del costado y vuelvo a agarrar acá un punto de la cola, y de este lado me voy a pasar para este lado de arriba y voy a coser igual 2 puntos de este lado para que la cola no se alce y quede ahí fija. Entonces agarro ahí, vuelvo a agarrar un punto de acá y agarro acá un punto de la cola. Ahora lo que voy a hacer acá es hacer un nudo y voy a perder la hebra por dentro, y ya la cola nos queda así de esa manera para el lado de adelante y ya no se va a alzar. Ahora, para terminar, vamos a echarle un poco de rubor rosado acá en la parte de las mejillas o los cachetes, aquí, de esa manera, y también le voy a echar un poco acá en la parte del medio de las orejas, así. Y miren, de esa manera nos quedaría nuestro lindo gatito corazón. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Acá les voy a mostrar el conejito. Recuerden que en el tutorial anterior les subí al conejito corazón, por si todavía no lo han realizado, para que también lo puedan ir a ver. Espero que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau.